Saludos, buenas noches, muy buenas noches. Hoy es domingo 12 de noviembre y cuando el reloj marca pasada las 8 de la noche, estamos hoy en programa especial de Con Amorín desde la Fiscalía General de la República, en el despacho precisamente del doctor Tarek William Saab, fiscal general. Gracias por recibirnos, fiscal. Muchas gracias, Amorín. Buenas noches para toda tu audiencia. Bueno, son ya 3 meses. En 3 meses ha habido, y es una opinión que se refleja en la mayoría del pueblo venezolano, un avance gigantesco en la visión y en la acción desde el Ministerio Público, desde la Fiscalía. Me gustaría que empezáramos por ese punto. En estos 3 meses, usted como fiscal general, ¿qué ha hecho que ha logrado cambiar la impresión de la gente que se tenía sobre esta institución? Bueno, mira, de entrada te diría que a menos de 100 días, como tú dices, son solo 3 meses. Sí. Yo creo que hemos logrado consolidar no ya una percepción inicial, sino una visión global de un Ministerio Público que avanza de manera, yo diría, cada día más firme, con una estrategia clara, precisa, en temas estructurales que habían causado un daño moral, un daño patrimonial, un daño muchas veces casi que irrecuperable en algunos casos, a la propia nación venezolana, a la república a la cual todos nos debemos. Es lo que inicialmente percibo. Y lo percibo porque el Ministerio Público hoy es una referencia, sin lugar a dudas, en la lucha contra la corrupción, a todos los niveles, no solo a un nivel que pudiera tipificarse siempre como de excepcional, de un caso que pudo haber ocurrido y la coyuntura mediática, el escándalo obliga a hacer tal o cual cosa, sino a una estrategia que tiene un plan de acción y que ha tocado puntos y que ha buscado puntos que, para mi opinión, el Ministerio Público en décadas no quiso, o tal vez no había la voluntad de asumir. Te hablo, por ejemplo, a Soto Voces se hablaba pues de la corrupción que había en PDVSA y en las filiales petroleras. Se hablaba de CADIVESA en COEX, el uso irregular de las divisas. Se hablaba también a Soto Voces de delitos económicos con daños patrimoniales causados por empresas, por empresarios que eran intocables. Para no decirte también de otros delitos que le hacen un grave daño al país, como por ejemplo en materia de droga, donde nosotros observamos que aquí parece ser que la regla era en el pasado sobreseer más que procesar y judicializar en este Ministerio Público a quienes cometían esos ilícitos tan espantosos. Entonces, yo siento que al principio tal vez hubo desconcierto en algún sector de la sociedad venezolana. Un desconcierto, como decir, bueno, ¿qué está pasando aquí? O sea, ¿hacia dónde va el titular del Ministerio Público? ¿Qué se busca o qué quiere Tarek William Saab? Eran muchas interrogantes de algunos llamados influencers o articulistas o de medios sobre todo digitales que al final hacen un escaso y muy limitado trabajo de investigación, más allá de cualquier otra deficiencia al respecto, o vacío, intencional o premeditado, o, digamos, por falta de rigurosidad. Yo creo que de ese desconcierto se pasó a las interrogantes porque se creyó que eso iba a ser las primeras semanas, los primeros días, sobre algunos casos puntuales. Y nosotros fuimos demostrando y hemos demostrado que esto es una política de Estado.
en donde inclusive yo he dicho y he mencionado que hemos tenido el apoyo incondicional del ciudadano presidente de la República, Nicolás Maduro Moro. Y a partir de allí, por supuesto, la integración y coordinación del sistema de justicia, que antes era una especie de tabú. Una de las cosas más graves que logró la anterior gestión del Ministerio Público fue implosionar la unidad y el principio de cooperación entre poderes públicos. Yo me conseguí un Ministerio Público que tenía ya tiempo, años, peleado con el Poder Judicial, con varias instancias del Poder Judicial, con los órganos auxiliares de justicia. Supóngase usted 6CPC, DIGESIN, SEBIN, Guardia Nacional, porque todo quería llevárselo a una llamada unidad criminalística que mucha gente asumió era una especie de policía paralela, muchas veces para distorsionar pruebas, otras veces para ocultarlas, otras veces para manipularlas, incluso en casos muy graves, como el de la pedofilia. Se han visto cosas allí que hemos ido poco a poco denunciando. Entonces, nos tocó incluso recobrar esa particular manera, y para mí fundamental, de actuar, armonizar con los poderes públicos nacionales. Entonces, imagínate tú un Ministerio Público en guerra, con el TCJ en guerra, con el 6CPC, con el DIGESIN, con el SEBIN, con los factores políticos de la sociedad. Es decir, se pretendió crear una estructura de una especie de Estado dentro del Estado, que favoreció finalmente ¿qué? La corrupción, la impunidad, la falta de justicia, y terminó corrompiendo a los otros factores que tenían que ver, obviamente, con este tema. Entonces, porque donde hay un fiscal corrupto, te corrompe al policía que le sirven las actas policiales, luego busca de alguna manera corromper al juez para pactar alguna medida. ¿Y quién queda perdiendo? El pueblo, la población venezolana, la nación venezolana. Aquí se han hablado de casos, hemos hablado de casos muy graves, te los mencioné. Yo le sumo a ese la investigación que hemos ido avanzando poco a poco, la mantengo en reserva, de Panama Papers. Correcto. Estamos avanzando allí. Estamos avanzando al caso Odebrecht, aparte ya de la faja petrolífera del Orinoco, ¿verdad? Eso que hemos destapado allí, mira, eso es un submundo. En ese punto, fiscal, antes parecía que en el Ministerio Público la corrupción era un tema tabú. El presidente incluso de manera pública salió varias veces a pedirle a quien era la titular de este despacho que por favor se iniciara una tarea dura contra el tema de la corrupción, y pues más allá de una declaración pública no se decía nada, no se sabía nada. Usted asume hace unos 3 meses, unos 90 días, y empieza tocando el tema de la corrupción como punto fundamental, y además empieza por uno de los casos más complejos de nuestro desarrollo económico, que es PDVSA, la faja petrolífera. Me gustaría que habláramos de ese caso. Correcto. Empezamos por allí. Nosotros, recuerdo, tenía yo una semana en el cargo y anuncié la reapertura, porque eso quedó en el olvido, de un caso que quedó como aislado. Era el de las monoboyas, la instalación de unas monoboyas que finalmente no se instalaron por un monto superior a los 50 millones de dólares. Allí no hubo impulso procesal, sino hubo un aguaje que sirvió para que apareciera y se hiciera visible el cartel de extorsión que aquí había, que tenía incluso hasta un bufete privado favorito. Así como hay gente que tiene ampones favoritos para su imaginario delictivo y quieren imitar al Capone, otros quieren imitar, ¿qué te puedo decir?, a figuras que eran intocables en los asaltos a bancos. Otros fueron más allá
Vamos a pensar en la época del oeste, Billy te Quite, esos eran más románticos, ¿no? Estos llegaron a un nivel mucho más, yo diría, planificado, tecnificado, refinado, de ese cartel. ¿Por qué? Porque aparece de pronto un bufete privado y aparece la figura de Parra Saluso, un abogado extorsionador experto en laborar a favor de grandes delitos, como el brazo ejecutor del Ministerio Público. Eso está comprobado, ¿verdad? Parra Saluso aparece en la trama de esa andanada que se fue dando con ese pequeño caso de las monoboyas, que me permitió a mí conocer, por ejemplo, que mucha de la gente que fue investigada, entre comillas, por este Ministerio Público en su gestión anterior, fueron extorsionados, negociaron con unos fiscales. Entonces ahí va otra trama. Un bufete privado, el de Parra Saluso, de pronto habían otros, pero ese es el más visible. Unos fiscales llamados anticorrupción y eran los más corruptos, Lupera y Luis Sánchez. Para todos siempre eran ellos los que llegaban. Eso lo direccionaba alguien. ¿Quién lo direccionaba? La más alta autoridad de este Ministerio Público. Entonces, allí tú veías cómo se iniciaba una investigación, que eso aquí tiene técnicamente el nombre de MP, se abría un código MP, ¿sabes? Con unas siglas, unos números. Y a partir de ahí comenzaba a operar la extorsión. Hacían un allanamiento, citaban a las personas, pero luego no había un impulso procesal. Incluso se llegó a facilitar la huida de gerentes y de empresarios que previamente fueron extorsionados. En el caso de Parra Saluso, privado de libertad, y Luis Sánchez, privado de libertad, ellos han admitido la comisión de hechos punibles. Parra Saluso ha admitido que él fue un benefactor. Él lo ha dicho, ya no puede decir que no lo dijo porque está en unas actas, que él fue benefactor de la ex titular del Ministerio Público y de sus directoras. ¿A cambio de qué y por qué? Un bufete privado que casualmente se llevaba todos los grandes casos. Él aparecía entonces defendiendo a Cuferca, por ejemplo. Está relacionado, hay pagos de Cuferca a Parra Saluso. Cuferca está en la trama ya no de las monoboyas, algo peor. Porque fíjate, ese tema de los monoboyas, ¿qué me llevó a mí? A pedir los contratos que dio el exdirector de la Faja Petrolífera del Orinoco, Pedro León, a dedo con grandes irregularidades. Te estoy hablando, Amorín, de 41.000 contratos por un monto de 35.000 millones de dólares. 35.000 millones de dólares. Sí. Nosotros auditando apenas 10 empresas, 10 contratos. Esos contratos. Captamos que había un sobreprecio de un 200% en esas contrataciones, con un daño patrimonial al Estado. Estoy hablando de 10 contratos de 41.000, por un monto de 200 millones de dólares. Y entonces, por eso yo siempre he dicho, la trama de corrupción de la Faja Petrolífera del Orinoco es algo macro que nada tiene que ver con lo de las monoboyas, nada tiene que ver. Pedro León aparece en ambas, en la trama de corrupción de la Faja Petrolífera con estos contratos y en la de las monoboyas, pero donde tiene el peso más terrible es en el de la Faja Petrolífera. Entonces a él, en su momento, la gente dice, conoce y sabe, porque hay confesiones, que quien le da el pitazo para que se vaya a través de un alto mando, un ex alto mando de la contrainteligencia venezolana, fue la ex titular del Ministerio Público. Él se va, regresa al tiempo y fue imputado por varios delitos y ahorita se encuentra, delitos vinculados a esto que te menciono, y se encuentra en la sede del DIGESIN de Boleíto. Allí comienza entonces a abrirse todo un panorama terrible, sinceramente, de corrupción, donde tú notas, por ejemplo, te voy a hablar de una empresa emblemática dentro de esta
demencial trama de corrupción, Coferca. Explícame cómo una empresa con 8 años de servicio, de contrataciones, de la nada, aparece teniendo 2 clínicas, 8 farmacias, un periódico, 3 premezcladoras y concreteras, 3 haciendas estilo Falcon Crest, 600 vehículos más 300 maquinarias, edificios. O sea, esto me parece, no sé, se me asemeja a una mafia y a la delincuencia organizada. Claro. Y de pronto construcciones también en República Dominicana. Aparecen sus dueños registrando empresas en Panamá, en Estados Unidos. Maneras expeditas de lavar dinero que viene de la corrupción. Ese es el fondo. Con esa plata de sobreprecio, de contratos para mí que estamos investigando, muchos de ellos no se ejecutaron. No se ejecutaron. Empezó ese lavado de dinero al peor estilo del narcotráfico. Entonces, claro, no es solamente Coferca. Ahí aparecieron vinculadas de entrada, en estas 10 que te menciono, Sumiservice 2021, Capriservice, Cooperativa Servicio de Oriente, Servicio Constructor y Mantenimiento Romara, todas han sido allanadas y sus documentos en estudio, incautados sus bienes. Constructora Urbano Fermín Coferca, aparecen 3 propietarios, uno de ellos ya está privado también de libertad, con el apoyo del DIGESIN, que ha sido quien ha acompañado al Ministerio Público como organismo auxiliar en esta, vamos a decir, lucha. Vamos a hablar no solamente de PDVSA Oriente, también Petro Zamora, Baribén, Metroemergencia, Tradequip, SDV Energía e Infraestructura, Derwick Asociados y Conferca, no Coferca, de los hermanos Furlaneto. Aparecen de las primeras que fueron investigadas. A partir de ahí se produjeron incautaciones. Yo diría que es la época en que más incautaciones ha habido en la historia de Venezuela en estos últimos 3 meses, porque esas pasan a manos del Estado, Claro. a la UNDOF, que comienza a administrarla. Ya estamos haciendo un trabajo conjunto, se le ha presentado ya propuestas concretas. Algunos de estos bienes pasarán al Ministerio de Agricultura y Tierras, otros pasarán al Ministerio de Comunicación, otros pasarán al Ministerio de la Salud. Me refiero no solo a estos casos, a todos los que estamos trabajando, ¿no? Pero entonces fíjate, allí hemos visto cómo de repente aparecen también gerentes de compra, de procura, involucrados en este hecho. Y aparecen otras filiales, Petropiar, por ejemplo. Y aparecen, como te dije, empresas que estamos ahorita, fíjate, te hablé de 41.000 contratos. Sí. Ya nosotros tenemos en las manos 62 contratos. Primero tuvimos 10, luego 17, ya tenemos 62. Y aparte de estas 10 empresas, estamos ahora en una segunda fase. Esto tiene fases, ¿no? En una segunda fase estamos investigando 7 nuevas empresas, vinculadas no al hecho de contratar en PDVSA. Usted puede contratar en PDVSA y hacer su trabajo, ¿verdad? Claro. Y tiene, en base a las leyes económicas, por su trabajo, en base a un precio justo, hacer las cosas lícitamente. Aquí estamos hablando de obras que no se ejecutaron y para rematar con sobreprecio. Y para rematar con otorgamientos y pagos, fíjate tú, descubrimos en muchos de esos pagos que ni siquiera estaban firmados. O sea, órdenes de pago sin la firma de la cadena de mando que deberá firmarla. Por ejemplo. Pero igual se desembolsilló el dinero. Totalmente, eso es lo grave, pues. O sea, no está en la firma de quienes debieron haber sido los responsables de las órdenes de pago, pero se les pagó. ¿Cómo es eso? ¿Cómo tú explicas eso? Hay órdenes de aprehensión de personas que ya desde el año 2016, Amorín, ya fueron, digamos, se les dio el pitazo y se fueron del país. Frente a esta gente nosotros estamos solicitando alertas rojas
¿Qué pueden decir ellos? Que son perseguidos políticos, que son presos perseguidos de conciencia. No, son vulgarmente desfalcadores del patrimonio nacional, que los países que los tienen deben entregárselos a Venezuela. Por ejemplo, uno de los que aparece en esta trama de la faja petrolífera, de apellido Tabasta, está en Panamá, y aparecía otorgando de manera, yo diría, irracional, contratos a empresas fantasma. Una de ellas, la del ciudadano Manuel Sosa. Cuando tú vas y averiguas cuál es esa empresa, la empresa ni siquiera tiene un registro fiscal. No existe. No existe. Las llaman de maletín. Yo no sé por qué las llaman de maletín. Porque para mí no tienen ni siquiera un maletín. ¿Qué maletín tiene? Es decir, la empresa de este ciudadano, Manuel Sosa, ni siquiera tenía RIF. Pero es que no es él solo. Es que muchos... Yo te pongo el ejemplo porque te lo vinculo a altos niveles claro. de enlace, porque es concierto de un funcionario con un contratista, en este caso, ¿qué contratista? O sea, si ni siquiera tienes el maletín para llegar a la oficina, ¿con qué llegaban? Con una carpeta vacía. Una burla a la sociedad entera. Entonces, esta gente tiene que venir a rendir cuentas en Venezuela, no como está ocurriendo ahora, que vemos, por ejemplo, dos de los hermanos dueños de Cuferca, donde viven cómodamente, en grandes mansiones, de forma opulenta, en los Estados Unidos de América. Tienen orden de aprehensión y alerta roja, ellos tienen que venir, ponerse a derecho. Delatar, decir por qué, cómo hicieron todo eso. En el caso de las empresas de maletín, hicieron su agosto llamadas de maletín, o sea, podríamos decir de empresas de carpeta vacía. Ponle el nombre que tú quieras, pero no eran empresas, sino era alguien que registraba algo y ya, ¿no? Hicieron su agosto en Cadiz y en COEX, que podemos hablar posteriormente. De ese caso fiscal, claro, tengo que irme una rapidito, pausa. Pero fíjate, cuando empezamos lo de la faja petrolífera, PDVSA Oriente, eso nos fue llevando a otras circunstancias, por ejemplo, que te las quisiera luego comentar. Sí, claro. Petrozamora, que es un sabotaje económico a la nación cercano a los 15 millones de barriles, que se hizo de manera exprofeso durante 2 años, para causarle daños patrimoniales a Venezuela. Entonces, así como por el caso de la faja está detenido Pedro León, en el caso de Petrozamora, aparece detenido se ha logrado, también con el apoyo del DG5 como órgano auxiliar, toda la jefatura de PDVSA Occidente está privada de libertad. Y en la segunda fase de la investigación, nada más y nada menos que el presidente, imagínate, de la Corporación Venezolana de Petróleo, que sabiendo que estaban ocurriendo los eventos de sabotaje a Petrozamora, que le estaba causando esas pérdidas de miles y miles de barriles diarios al país, de daños a equipos, de robo de equipos, de extravío de equipos, no hizo absolutamente nada. Entonces, sinceramente yo creo que esta es una lucha que amerita el consenso del país, que amerita la unidad nacional de los poderes públicos del Estado, de la nación entera. Y yo he hecho una invitación pública a todo aquel empresario extorsionado, a todo aquel gerente coaccionado a hacer cosas indebidas, a todo aquel sindicalista también de la industria petrolera que conoce de casos, nos los entregue, porque nosotros a partir de ahí hemos hecho cosas, de denuncias que nos han hecho de manera protegida. Y yo creo que ese es el deber ser en este momento. Ahora sí me voy a una pausa, fiscal. Al regreso me gustaría seguir conversando sobre este tema, el tema de la corrupción, la actuación del Ministerio Público, de la Fiscalía. Y usted lo mencionó ahorita, casos también importantes y que han impactado mucho en la población como el de Cadivis en COEX. Vamos a una pausa. Recuerden que si se quieren comunicar con nosotros lo pueden hacer a través de las redes sociales. La etiqueta es #FiscalConAmorín, #FiscalConAmorín. Nuestras redes son @JorgeAmorín en Twitter,
en Instagram, y pues sus redes siguen siendo las mismas, ¿verdad? Por ahí tiene la versión de día laboral y la de noche también para hablar de música y demás. En su A Twitter. veces sí. Ahora menos que antes, pero a trolear a veces, pero ya no tenemos ni tiempo para eso. Bueno, a una pausa, ya venimos. Continúa con Amorín. Cualquier palo sirve de charrasca, pues nada se escapa con la Navidad. Seguimos con Amorín, en este programa especial que realizamos desde la sede del Ministerio Público, conversando con el doctor Tarek William Saab, fiscal general de la República. Fiscal, no a manera de conclusión, porque además el tema de la corrupción no es un elemento que va a concluir de la noche a la mañana, pero ¿cuáles son las acciones que va a seguir tomando este Ministerio Público, esta Fiscalía con usted al frente, para casos tan delicados como los que ha mencionado, PDVSA, Faja Petrolífera, Cadivi-Sencoex, Petro-Zamora, Baribén, bueno, en fin? Mira, en el caso de la faja petrolífera del Orinoco y lo que hemos ido descubriendo, yo percibo que allí se montó una estructura. Eso es a manera no de conclusión definitiva, pero sí puedo decirte que tengo todos los elementos de que allí se montó una estructura para la corrupción, incluso para causarle daños patrimoniales al Estado, que lo vamos a probar, a comprobar la semana que viene en esta tercera fase de investigación que tenemos en esos temas. Cuando habla de estructura, no sé si el término sea incorrecto, pero pudiéramos hacer un símil casi que con un cartel. Yo diría que, fíjate, la estructura que se armó fue para que efectivamente ocurriera el concierto de funcionario con contratista para delinquir ya de manera obscena, de manera, yo diría, inédita. No creo que haya precedentes, al menos en la historia reciente del país, para que ese desfalco fuese a parar ¿a dónde? ¿Cuál es el paraíso fiscal del desfalco producto de la corrupción petrolera en Venezuela? Los Estados Unidos de América. No te debe extrañar, y yo lo he mencionado otras veces, que una persona que aparece con su empresa, una de las 10 que te mencioné que hemos investigado y auditado, Roberto Rincón, aparece ya negociando judicialmente en los Estados Unidos de América para obtener una libertad a cambio de que ese dinero que le robó a esta ama de casa que nos ven, al campesino, al trabajador, al estudiante, él lo disfrute de manera amponil en los Estados Unidos. Al igual que los urbanos, los hermanos Urbanos Fermín. Allá hay 2 de ellos tranquilamente, viviendo en la opulencia, con aviones, con yates, Es decir, Estados Unidos... con dinero de todo esto que te estoy mencionando. O sea, en los Estados Unidos de América, no te estoy hablando viviendo en una provincia del oriente venezolano. No, ellos tienen su residencia fija y sus empresas, han registrado empresas en los Estados Unidos. El gobierno estadounidense que usualmente sanciona a funcionarios venezolanos, a estos no los ha tocado. Mientras, por ejemplo, en mi caso, se nos revocó la visa de entrar a los Estados Unidos en el año 2001. Correcto. Inicialmente. Luego aparecemos en la llamada orden ejecutiva que emitió inicialmente la ley Clinton, Correcto. que ha tenido 3 fases. Ha pasado por Clinton, luego Obama, a nosotros nos tocó estar en la lista de Donald Trump. O sea, nos han dado esa medalla allí, pues, por mantener una postura nacionalista, antiimperialista. Eso no tiene que ver nada con cuestiones de carácter político. Y han habido venezolanos que pagarán eso en la historia de sus conciencias, porque la historia no es hoy, la historia es mañana y pasado.
que han ido a entregarle a la CIA, al Pentágono, al Departamento de Estado, las listas, para que casi seamos unos condenados a muerte en la tierra. Calcula tú qué tipo de apátridas son estas personas, ¿no? Y quieren hacerlo a nivel global. Mientras ocurre cosas como esa, que quien te habla es uno de esos célebres sancionados por defender a Venezuela, por defender nuestra identidad, de que no nos bombardeen, de que no nos bloqueen, de que no nos destruyan. En esa lista incluso está el propio jefe de Estado, presidente Nicolás Maduro, los jefes de los poderes públicos, etc. Entonces están estos empresarios delincuentes, que de empresarios no tienen nada, viviendo tranquilo a sus anchas, en Brickell. Todo el mundo sabe y los ve con odio, con repudio, ¿verdad? Porque son estos llamados petroguisadores, ¿verdad? Que defalcaron no solo la Faja, yo diría en otras filiales de PDVSA. Y yo he tenido una tesis, es algo que he pensado, es muy personal esta apreciación, que eso pareciera que fue un plan montado posterior a la nacionalización que decretó Hugo Chávez como presidente de la República. Recuerdo que fue en Anzoátegui el acto, yo era gobernador de Anzoátegui en esa época, en mayo, si mal no recuerdo, o sea, allí sí pudiera ser inexacta la fecha, pero creo que fue en el año 2006, 2007. El acto se hizo en Anzoátegui, en los campos nuestros de allá. Pareciera que a partir de allí, cuando las reglas de juego cambian en función de favorecer más al Estado y que ese dinero pase para hacer trabajos de carácter social, que pase a ser distribuido a nuestro pueblo, ocurrió una especie de mutación. Gerentes, delincuentes, totalmente entregados al delito, a la corrupción, y antivenezolanos de arriba abajo, gerentes de PDVSA, con empresarios igualmente apátridas, tuvieron como plan hacer una operación a larga escala como esta, otorgar contratos con sobreprecios, obras que no se ejecutaron, declarar emergencias que eran ficticias, para que tengas un ejemplo, sacar un tornillo industrial de una estructura metálica en un campo petrolero, en la Faja, colocarlas y guardarlas en un almacén o en un garaje, decretar la emergencia, entonces de manera irregular, a dedo, solicitar la compra de ese tornillo que te sacaste o cualquier otra estructura metálica, y luego, a un costo de millones de dólares, traer tú del almacén donde lo tenías guardado otra vez eso que te hurtaste y colocarlo, pero eso sí, facturarlo. Oye, mira, sinceramente... Es lo que debería ser un procedimiento normal. Pero entiéndeme, decretar una emergencia falsa, Sí, claro, ficticia, simplemente trasegar una estructura metálica de un campo petrolero, de un lugar a otro, y luego decir, no, se rompió, se la robaron, se la llevaron, y luego traerla y darle a la empresa tal o cual, no sé si me entendiste, de manera directa, pero estamos hablando de además una con la práctica, sobrefacturación, de una práctica que se repitió una y otra vez en varios lugares. Entonces, ¿ese dinero dónde está? Claro, fue lavado, alguna de esa plata fue lavada aquí, y por eso estamos incautando bienes. No es la orden de aprehensión nada más, porque son bienes producto del lavado de dinero. Pero la gran parte de ese dinero, de esa fortuna, está en el exterior. Hemos visto, por ejemplo, en República Dominicana, hemos visto en Panamá, hemos visto en Estados Unidos. ¿Se le ha solicitado a esos En países? la trama de Corpoleca ahora aparecen en Europa. ¿Se le ha solicitado a esos países el reintegro del dinero Entonces, a las allá arcas iba. venezolanas? Futuras acciones. Mira, yo creo que el objetivo final estratégico de esta operación, una operación de pureza, pues, moral, de devolverle la credibilidad no solamente al Ministerio Público, y esto pasó
el tema inicial, ¿no? Que vamos a recuperar la credibilidad del Ministerio Público, ponerlo al lado de la gente. No, esto está colosalmente mucho más allá. Yo creo que primero es el desmontaje de toda la red de corrupción. Y si tú me preguntas, aquí hay algunos libros. El libro tiene un prólogo. Incluso puede tener una introducción, un prólogo. Luego están los capítulos, que pueden ser N capítulos, si vamos a hablar de una novela o un libro de crónicas o de ensayos, y luego un final. Tú me preguntas, ¿por qué parte vamos? Por el prólogo. Estamos empezando y mira todo lo que hemos descubierto. Mira todo lo que ha ocurrido. Aquí tenemos que llegar hasta el final. ¿Quién fue la mente macabra, que seguramente está fuera de Venezuela, que montó esta estructura y por qué y a cambio de qué? ¿En función de qué? Y todos esos empresarios. Mira, porque extrañamente, gran parte de ellos viven en los Estados Unidos. Y se fueron hace años a Morín. Ah, pero tenían sus representantes legales facturando y facturando y facturando. Entonces, vamos a una tercera fase que va a ser sorprendente porque se ha descubierto algo grave en función del cambio del bolívar al dólar, en función de las contrataciones. No quiero adelantar mucho allí porque forma parte de esa tercera fase. Pero ahora, obviamente, dentro de estas futuras acciones van a aparecer nuevas empresas investigadas, nuevas. Y está la incautación preventiva de los activos. Y, por supuesto, acudir a la legislación internacional para la repatriación de lo que nos robaron, del dinero que nos robaron, producto de esa trama de corrupción asquerosa que no puede tener protegidos. ¿Quién puede proteger a un ampón de este nivel? Quien lo proteja, ¿cómo podrá dormir? ¿Cómo su conciencia dirá, oye, no, yo siento que esto es una situación sumamente delicada? Y lo he dicho antes, lo voy a repetir ahora en tu programa. Yo estoy convencido que parte del déficit fiscal que dio la República Bolivariana de Venezuela se debe a la trama de corrupción en PDVSA y subsidiariamente también a la trama de corrupción de Cadivicencoes, de lo cual vamos a hablar posteriormente. Pero fíjate, yo siento que las potencias extranjeras, en este caso los Estados Unidos, al no poder controlar esta enorme riqueza de la faja directamente, ya lo he dicho, se han valido de la corrupción de gerentes y empresarios para llevarla a sus arcas. Ya no necesitan de las grandes empresas transnacionales. Claro. Tienen a estas personas. O sea, se aprovecharon de las llamadas empresas mixtas, que tuvo un origen noble, ¿verdad?, para cometer estos delitos. ¿Por qué? Porque es a través de las empresas mixtas, de las procuras, donde los contratos a Morín no es que son a bolívares y luego tú lo tasas a dólares. No, son directamente en moneda extranjera. Son directamente en dólares, y por eso yo creo que tenemos que ir hasta el final. Y me da la impresión, para concluirte esta parte del programa, que van a haber tal vez muchas más sorpresas. Porque si entre el 2011 al 2016, aproximadamente, se entregaron 45.000 contratos por un monto de 35.000 millones de dólares, y apenas hemos auditado un poco más de una decena de contratos, y nos hemos encontrado con esta abominable realidad, y calcula tú lo que vamos a seguir viendo a futuro. Vamos a una pausa fiscal. Al regreso, ya venimos a la parte final del programa. Me gustaría conversáramos sobre Cadivicencoes, pero también me gustaría un comentario de su parte sobre lo que ha ocurrido en los últimos días, su presencia en la Asamblea Nacional Constituyente, en el tema de la violencia política que lamentablemente sufrió Venezuela hace algunos meses. Vamos a una pausa y ya regresamos. Recuerden que se pueden comunicar con nosotros a través de la etiqueta numeral Fiscal con Amorín. Ya venimos. Continúa con Amorín. Cualquier palo sirve de charrasca, pues nada se escapa con la Navidad.
Seguimos ya en este programa especial de Con Amorín desde la sede del Ministerio Público. Conversamos ya en esta parte final del programa. Seguimos conversando con el doctor Tarek William Saab, fiscal general de la República. Fiscal, dejábamos en la parte anterior como tema Cadivi-Sencoex. Pero antes me gustaría, porque usted lo mencionó en la primera parte, el tema de Petrozamora, que no tenía que ver con contratos, que formó parte de un sabotaje a la nación, que implica 15 millones de barriles de petróleo. ¿Qué ocurrió allí? Bueno, mira, sinceramente, ese caso, en esencia, guarda la misma aborrecible, ¿verdad?, circunstancias de gerentes al margen de la ley, complotados con contratistas, con empresas, pero en este caso para sabotear, ¿no?, para sabotear la producción de petróleo. En este sentido, se comenzaron a tener reportes de incumplimiento de acuerdos en esa empresa mixta, acciones de sabotaje, disminución sin explicación del suministro de gas, aumento de medido del índice de robo de partes de estructuras petroleras. Y allí pareciera que nadie veía, nadie oía nada. Y eso seguía avanzando por casi 2 años. A un punto que simplemente colocó en peligro todos los planes que se estaban realizando en esa área neurálgica de la vida económica del país. En este caso, fíjate, ya nos vamos de oriente hacia occidente. Entonces, apoyados por el DGCIN también, en este caso como órgano auxiliar, nosotros iniciamos de manera coordinada, informando por supuesto de esto directamente al ciudadano presidente de la República por lo grave de lo que aquí estamos hablando, ¿no? ¿Te imaginas? Allá había una asociación estratégica, inclusive con una empresa extranjera, y tanto el país como esa empresa en conjunto se estaba viendo afectado de manera directa por esto que te señalo. Y entonces aparecieron y terminaron aprendidos todo el alto mando de PDVSA Occidente, empezando por Gustavo José Malavé, que era el director ejecutivo de exploración y producción de Occidente, y Orlando Chacín, en la segunda fase de la investigación, presidente de la Corporación Venezolana de Petróleo. Ahí nosotros visualizamos el tráfico ilícito de material estratégico con circunstancias agravantes, asociación para delinquir, obstrucción de la libertad de comercio, peculado doloso, peculado de uso. Mira, algo realmente muy lamentable, pero la mano de la justicia ha llegado allí y eso continúa. Fíjate que ya en este caso es una segunda fase, que pudiera pasar a una tercera fase. Por lo tanto, yo creo y siento que estamos generando una acción ejemplar. Que alguna gente, fíjate, de manera interesada, porque tú sabes que hay escribidores que lo hacen de forma interesada, pero con toda yo diría la cualidad premeditada de dañar. Han dicho, no, esto que emprende el fiscal general Tarek William Saab obedece a luchas internas dentro de PDVSA. Mentira podrida. Y los que escriben eso son cómplices. Yo los califico de cómplices, porque por años encubrieron esto y ahora que se emprende la lucha quieren maquillarla o quieren desvirtuarla. No, esto es una lucha contra la corrupción, venga de donde venga. Y bueno, fíjate tú, no da tiempo para el programa, es muy corto. Aquí nosotros hemos ido de PDVSA Oriente, Faja Petrolífera del Orinoco, a Petrozamora, de Petrozamora a Petropiar, de Petropiar a Baribén. El presidente de Baribén, Francisco Jiménez Yusti, y otros cómplices de él, fueron aprehendidos la semana pasada y están muchos de ellos admitiendo y delatando sus delitos. Esto tiene solo un objetivo, el objetivo de hacer justicia. Lo que pasa es que esta gente durante tantos años
favoreció la corrupción. Y se debe haber beneficiado estos de la escribidores, corrupción. y se habrán beneficiado de esos Claro. grandes empresarios que pichan dinero a esta gente, que primero fue el desconcierto, luego la sorpresa, pasaron de la incredulidad a decir, bueno, esto como que es muy en serio, esto es algo a largo plazo, donde te repito, apenas vamos por el prólogo de toda esta historia, ¿verdad? Por el prólogo. Entonces terminan escribiendo cosas para favorecer. A mí no me cabe la menor duda. El que escriba y diga y repita, eso obedece a que Tareguila Saez está haciendo cosas para parar o para buscar de alguna forma intervenir en una lucha interna en PDVSA. Quienes escriban eso son cómplices de toda esta gente que aquí hemos mencionado. Porque nunca escriben sobre el tema, no sé si te has dado cuenta. Nunca investigan, oye, mira, vamos a ver, se ha denunciado esto, están esta gente presa, se están incautando estos bienes, se ha descubierto esto, porque da la casualidad, Morín, también, que nunca nadie investigó esto. Estos llamados investigadores, ni siquiera los internacionales, ni los nacionales e internacionales, se están enterando, es por la acción del Ministerio Público. Y luego que se enteran, pretenden desvirtuarlo, pero no han podido. Es imposible ya detener esta lucha, te repito, que es a largo plazo, que va a obtener resultados, que está obteniendo resultados y que moraliza a la nación venezolana. Fiscal, me queda poco tiempo, pero sí quiero un comentario de su parte sobre otro de los casos complejos que está llevando a cabo el Ministerio Público en materia de corrupción, que es el de Cadivi Sencoex, que además también se ha dicho muchísimo en el pasado y ahora sobre ese tema. Muchísimo y no se hizo nada. Por ejemplo, correcto. El Ministerio Público en la anterior gestión lo que hizo fue sobreseer todas las empresas investigadas, las liberó. Es decir, no hubo responsables en el No, pasado. las liberó, las sobreseyó. Yo me imagino que ahí hubo extorsión a granel, porque explícame tú cómo 263 causas que fueron objeto de investigación. Oye, yo puedo entender que se pueden sobreseer causas, yo soy abogado penalista, claro que sí. Hay causas que se deben, en función del derecho humano a la justicia, al debido proceso, sobreseer. Pero oye, que el 80% del 100 que estaba investigando se sobreseyó. Y tú me preguntarías, ¿y el otro 20 qué pasó? Bueno, castigaron a los raspacupos, los que usaron irregularmente los cupos viajeros, personas naturales. Aquí nosotros tenemos 21 aprendidos. Hemos contado con el invalorable apoyo de la Policía Nacional Anticorrupción y del SEBIN, que coordinadamente con el Ministerio Público ha trabajado estas carpetas. Fíjate, nos han llegado nueva información. Cada vez nos llega más información. Ahora nos ha llegado una nueva carpeta de empresas que se están investigando, la llamada Omega. Son empresas que aparecen sobrefacturando, para que tengas una idea de lo que aquí se hizo. Por eso yo digo que hay funcionarios implicados y van a caer. ¿Cómo es posible que aquí se tasaba el kilo de un rubro de las importaciones que estas fantasmas, de muchos de estos empresarios fantasmas de Cadivi Sencoex, que costaba 0,50 centavos de un dólar o un dólar? Te lo tasaban a $600, a $800 y se los daban. Entonces el sobreprecio, adivina cuánto fue. Llegó a llegar a 180.000%. Aquí aparecen implicados personas que... Y se otorgaron los dólares. Se otorgaron, es que estoy hablando de gente que se les otorgó. Increíble. Que debían importar químicos, no los importaron, o se los importaron a medias, sobrefacturados. Centrales azucareros, caso emblemático en Lara, ¿verdad? Importadoras de alimentos que no llegaron, o si llegaron una cuarta parte con sobrefacturación, de medicina. Entonces, ahí hay 21 aprehendidos y 21 órdenes de aprehensión. También con la irregularidad que muchas de estas personas, sus empresas, ¿verdad? Ya el eufemismo de empresa de maletín que se usaba en la Cuarta República queda ya aquí en el pasado. Estas empresas eran de
de bolsa de papel sin nada dentro, no sé, ya no sé qué nombre darle. O de una carpeta como esta. No, yo veo con mi empresa, ajá, abra su carpeta. Entonces la abría y no había nada, pues. Porque eran así. Aparecía en la empresa, imagínate, el domicilio fiscal, adivina, un garaje. ¿Cómo es eso? Un garaje. Un apartamento vacacional en La Guaira. Cosas así, pues. Entonces, allí también estamos haciendo un trabajo que tiene ya ha tenido 2 fases y podrán ser otras muchísimas más. Vamos a entrar en una nueva fase porque, te repito, hemos obtenido nueva información que nos va a permitir avanzar en este delito. Fiscal, me voy a robar unos minuticos, yo sé, y pido disculpas, pero sí quiero también un comentario ya para finalizar en el tema de la violencia política que azotó a Venezuela hace algunos meses, sus responsables y pues obviamente su participación en la Asamblea Nacional Constituyente, específicamente con uno de los diputados de la oposición que hoy se encuentra en la residencia del embajador chileno. Nosotros allí hemos sido tan responsables como en todos estos casos. Hemos trabajado ese tema del enjuiciamiento a uno de los principales responsables de la violencia política con la misma seriedad, con el mismo profesionalismo que te he hablado de todo esto durante estos minutos que tú me has dado en tu programa. Allí nosotros hemos demostrado que el caso del ciudadano Guevara, él utilizó adolescentes menores y menores de edad. Hay la denuncia de una madre, se llama Nelly, obvio el apellido porque es una testigo protegida, y 2 de sus menores hijos. Denunció el caso primero en el Ministerio Público, en la Defensoría del Pueblo. Decía por la inacción del Ministerio Público que no le quiso recibir la denuncia. ¿Verdad? Nosotros avanzamos en la investigación, luego cuando asumimos la titularidad del Ministerio Público, la misma madre con sus hijos aportaron suficiente información que identificaban a este ciudadano como el responsable de una trama donde se captaba a menores de edad, adolescentes, para la violencia política. Terminan siendo ellos los inocentes, ¿verdad? Son responsables, pero a la vez fíjate la dicotomía. Claro. Los inocentes porque fueron llevados utilizando tal vez su condición social, eran gente, digamos, de nuestros barrios populares, sus condiciones muchas veces incluso de adicción al alcohol o a la droga, le daban más alcohol, más droga, dinero, dádivas, incluso a algunos ni siquiera se les dio, se les prometió bienes, muebles, inmuebles que nunca llegaron. Pero el final de eso, ¿cuál fue, Amorín? Más de 120 muertos, más de 1000 heridos, hogares destruidos. Eso no es hacer política. Eso es llamados prácticamente al crimen. La instigación permanente a la desobediencia pública, al desconocimiento del Estado. ¿A nombre de qué eso es democrático? ¿A nombre de qué alguien tiene una cualidad política, moral, espiritual o jurídica para llamar a desconocer a un presidente electo, desconocer todos los poderes públicos nacionales porque no le gusta? Incluso, fíjate tú que yo lo explicaba en mi discurso ante la Asamblea Nacional Constituyente. Primero, era porque querían de facto la caída del gobierno. En lo personal a mí se me amenazó, en lo personal a mí se me amedrentó. Jugaron con el honor de mi familia, no les importó nada buscar destruir mi núcleo familiar. Se me amenazó incluso personal y directamente. ¿Para qué? Para que como presidente por el ciudadano, luego de la traición institucional del anterior fiscal del Ministerio Público, engañando al país, yendo a llevar documentos falsos, rendir falso testimonio sobre la elección de los magistrados el 16 de diciembre del año 2015, que se le abre el antejuicio de mérito y se determina su responsabilidad, que fue cómplice de esos 4 meses de terror, donde quemaron vivos a 6 ciudadanos, los apuñalearon, y aclamados por una horda de gente que en las redes sociales, a cada muerto, a cada quemado, linchado por este grupo de bandas organizadas asesinas, decían que querían más, o sea, que faltaba quemar a fulano, a sutano, a perencejo, y mandaban listas de futuros linchados. Crearon muros donde aparecían nuestras fotos, pidiendo que nos mataran en las calles. ¿Eso cómo queda? ¿Qué es eso? Explíquenme, ciudadano, televidente, ciudadana. ¿Eso qué es?
Eso es hacer política, eso es diálogo, eso es interlocución democrática, no. Eso es instigación al homicidio, a la masacre, a la guerra civil. Entonces, no conforme con ello, este sector que adversa al Estado, que buscó derrocarlo por la vía de la violencia, utilizando hasta menores de edad, agarra y dice, no, bueno, ahora vamos a las elecciones de gobernadores. Van a las elecciones de gobernadores, el grupo político progubernamental alcanza la mayoría de las gobernaciones, un sector de la propia oposición reconoce los resultados, se juramenta ante la ANC, y entonces este sector ultrarradical dice que no, que ahora también van a sabotear las elecciones municipales como lo hicieron con la de la Asamblea Nacional Constituyente. Dejo al televidente que nos ve, venezolano y venezolana, su reflexión final, pero obviamente estos son delitos que el pueblo repudia. Fiscal, de nuevo, un placer, como siempre, conversar con usted. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Me disculpan los minutos que me estoy tomando prestado, de verdad, muchísimas gracias por recibirnos en su despacho. Como siempre, nosotros nos despedimos recordándote que Venezuela es un pueblo de paz, de gente honesta, de gente trabajadora, que las minorías, esos que hemos calificado como traficantes de la esperanza, no nos convenzan de lo contrario. Chau, se les quiere. Nos vemos.